¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un episodio más de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y la verdad es que el día de hoy no les voy a decir que estamos en un número de episodios, sino que este es un episodio no solo especial, sino también era un episodio sorpresa para concientizar específicamente el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Y para eso, específicamente haciendo realce a la importancia específicamente de este tema, y para nosotros como hombres que le tenemos muchas veces miedo y tabú a este tema en específico, creo que resulta necesario el romper ese miedo, ¿no? Y el romper al final de cuentas un poco la barrera de la ignorancia con respecto al tema del VIH como tal. Y para eso fue que hoy, 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que queremos hacer conciencia de esto, ¿no? Este era un episodio sorpresa, ya se los habíamos advertido desde antes que durante esta temporada vamos a tener pues varias actividades y sorpresas de este estilo. Así que pues sí, en efecto ayer escucharon un episodio con la semana sí, y el día de hoy van a estar escuchando otro episodio que va a ser específicamente para romper estos mitos, ¿no? Y para eso les traigo el día de hoy a un invitado especial. Aquí les traigo un gran amigo que de verdad le tengo una admiración tanto profesional como un cariño de amistad. Y aquí tengo pues al licenciado y magíster Ariel Pérez Minera. Ariel, te voy a pedir por favor primero que te presentes y que de paso nos contes un poco de tu trayectoria académica, profesional, para, pues obviamente para acreditar tus conocimientos en este tema, ¿verdad? Ok, buenísimo. Gracias, Wipe, por la invitación. La verdad es que un honor estar en el podcast. Soy fan y de seguidor del podcast. Yeah. Así que buenísimo. No, pues yo soy químico biólogo con una especialidad en inmunematología y banco de sangre, que luego pues les voy a explicar ahorita un poco la trayectoria que he tenido y por qué eso también me acredita con el tema de VIH. Y también tengo una especialidad en biología molecular y genética. Y por último este diplomado en atención integral a pacientes con VIH, que pues fue como de lo último que saqué información para ayudar dentro de mi especialidad en banco de sangre, dar asesoría a todos estos donantes que se acercaban y que salían con alguna prueba reactiva o alguna prueba positiva y que había que darle seguimiento. Entonces eso era lo que necesitaba como esta parte para completar toda el conocimiento sobre el tema. Ok. No, y primero, Ariel, de verdad, mil gracias por acompañarme. Me consta que escuchas el podcast porque lo hablamos después de cada podcast. Sé que siempre hay una llamada a Ariel para comentar al respecto de qué ondas con todo esto de la masculinidad, ¿no? Y se lo comenté más o menos como hace un mes, Ariel, del compromiso personal que yo sentía en hacer conciencia de esto, ¿no? Y creo que al final de cuentas existe tanto miedo y hay tanta desinformación con respecto al tema del VIH, con respecto al SIDA, que también a nosotros como hombres nos da mucho miedo este tema, ¿no? Y pues a ver, entiendo que dentro de varios episodios del podcast te hemos hablado de la castidad, dentro de los varios episodios del podcast te hemos hablado, pues bueno, de al final de cuentas tomar la decisión de tener un autodominio personal. Sin embargo, pues, y como lo decíamos en otros episodios, amor sin libertad no es amor, ¿no? Y para los oyentes que escuchan este tipo de episodios, pero que quieren pues seguir teniendo una vida sexual activa y que al final de cuentas pues esa es la decisión con la cual ellos se sienten plenos, pues bueno, o sea, no es como que nosotros nos vayamos a imponer y a decirte, no, pues te vas al infierno, no, para nada. Pero para este público en específico, e incluso también para el público en general que tiene que también estar enterado de esto, yo sí sentía un deber moral, un deber personal por el cariño que le tengo a varias personas que pues en efecto tienen el virus del VIH. Y yo decía, no, es algo que de verdad tenemos que ser conscientes, que tenemos que conocer, que tenemos que perderle el miedo, sin embargo, pues respetar, ¿no? O sea, el hecho de que exista, y ahorita nos vas a ir contando todos los avances de esto, pues tampoco implica el caer de nuevo en lo que esta revolución sexual te está pintando, ¿no? Sino de saber, o sea, tiene que haber cierta precaución al respecto de todos los actos que estás teniendo, porque pues todo tiene consecuencias al final, ¿no?
Totalmente, y la verdad es de que yo creo que el tema ha sido, pues, bueno, claro que con los años ha avanzado, pero era un tabú y creo que es dentro de cierto modo en algunos de nuestros países de Latinoamérica todavía no es un tema que se trate como tan abiertamente, ni con tu pareja, ni ya a nivel de familiar o con tus amigos, o sea, sí es como que hay todavía mucha misticidad sobre el tema y la verdad es que creo que informarnos es la mejor forma de romper todo eso y aparte de saber que pues también, o sea, no pasa nada si lo tienes ahora, o sea, es una enfermedad que puedes tratar y que es crónica, pero tienes que saber cómo hacerlo. O sea. Claro, y al final de cuentas, pues justo, no es como cuando contraías el virus en los años 80, ¿no? Gracias a Dios ahorita los avances pues, tecnológicos, médicos han extendido el nivel de vida y la cantidad de años con las cuales puede vivir una persona con este virus, ¿no? Y para contarte un poco del por qué surge este anhelo también de querer hablar de esto, pues bueno, como saben, soy abogado y notario y he tenido, la verdad, la bendición de poder casar a muchos de mis amigos. Y la ley aquí en Guatemala te exige que cuando tú vas a casar a los contrayentes les tenés que preguntar si ya han tenido o no un acto sexual, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si la pareja como tal no ha tenido un acto sexual, existe una obligación legal en donde ellos se tienen que ir a hacer exámenes. Claro. Sí, ¿no? sí. O sea, exámenes de salud, muchos pues incluso también intentan ir a ver exámenes de fertilidad, etcétera, ¿no? Pues obviamente para que en el momento de contraer matrimonio sepan con cartas sobre la mesa si, pues al final de cuentas, si tu pareja o no tiene una enfermedad de transmisión sexual, entre otras. Claro. ¿no? Entonces, sí, dentro de la prueba del VIH se hace, ¿no? Sí, justo. Justo, te piden la prueba de VIH siempre y cuando pues no haya habido una relación sexogenital entre la pareja, ¿no? Pero entonces, luego de obviamente esto es una pregunta un poco incómoda que se la haces a las parejas, pero pues bueno, te tienen que contestar con sinceridad porque al final de cuentas existe un secreto profesional en donde pues no vas a decir nada, ¿no? Pero luego me quedé pensando con estas parejas que he casado, que algunos pues sí, o sea, que sí son vírgenes o castos y otros pues que sí tuvieron su abrazo conyugal adelantado y se comieron la torta antes, ¿no? Y fíjate que me quedé pensando en algo y dije, a ver, si dentro de ya los últimos 32 episodios de este podcast de Hombre a Hombre hemos realzado el llamado que tiene el hombre a proteger, el llamado que tiene el hombre a entregarse, el llamado que tiene el hombre a dar de dar su vida por esas causas y personas a las que ama, una enfermedad o un virus de este tipo es totalmente contraria a la naturaleza que tenemos como hombre. Claro. ¿no? Porque si nuestra naturaleza es dar nuestra vida y a través de la falta de cuidado que nosotros tenemos con respecto a este tipo de temas, lo que estamos haciendo es que estamos quitando vida. ¿no? Por esta falta de conciencia, por esta falta de, pues al final de cuentas, de cultura, de irte a hacer la prueba, ¿no? Estamos yendo en contra de esa naturaleza masculina que es quiero darme por completo y quiero protegerte y como quiero protegerte me tengo que hacer este examen. Claro. ¿no? Y es que yo creo que va muy de la mano también el hecho de que, bueno, primero porque te da miedo irte a hacer la prueba Claro. o no sabes cómo la o vergüenza, a dónde ¿no? ir. Y lo otro es que también como que tenemos esa idea de que lo localizamos en grupos de riesgo y entonces creemos que nunca vamos a estar nosotros en riesgo, aunque pues notablemente podemos estarlo, ¿me entiendes? ¿Qué es? Yo sé que hay muchos que ni siquiera entienden lo que es un grupo de riesgo ni lo que es un acto sexual riesgoso, entonces si quieres empecemos por esto, ¿no? Bueno, pues mira, si quieres empezamos como desde el principio explicando rapidísimo qué es el virus. Okay. Pues el VIH, como su nombre lo dice, pues es un virus que afecta nuestras células de defensa, en nuestros linfocitos específicamente, y entonces lo que hace es que evita cuando ya se prolifera tanto el virus y va destruyendo todas las células que nosotros nos podamos defender contra enfermedades oportunistas, enfermedades que normalmente nuestro cuerpo o nuestro sistema inmune combate. Entonces llega un punto donde ya el cuerpo pues no se puede combatir y te puede dar cualquier tipo de enfermedad, hasta una gripe. Eso ya es cuando llegas a la fase final, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, que también es importante hacer la diferencia, que no es lo mismo tener VIH a ya estar en una fase de SIDA, que es el síndrome ya al final, digamos, que es un conjunto de enfermedades oportunistas. Así. Claro, y qué importante lo que estás diciendo, Ariel, porque al final de cuentas yo creo que, y me incluí ahí hace más o menos un par de años que no tenía idea de esto, que no, primero no sabemos reconocer y diferenciar lo que es el VIH del SIDA.
¿no? Usualmente pensamos que es exactamente lo mismo cuando, pues ahorita lo estás diciendo, el SIDA es una etapa, ¿no? O sea, es ya una fase final del VIH, que es cuando ya tus defensas pues están por los suelos, y entonces utilizaste un término que es enfermedades oportunistas, ¿no? Sí. Que son, pues como tú decías, gripes o lo que sea, que al final cuentas pues ya como tu cuerpo está tan afectado por el VIH, entonces es que pues entran ellas, ¿no? A claro, incluso o sea, matarte. Digamos, ahí es donde ya entramos a la fase de SIDA, donde ya tu cuerpo se puede enfermar por estas enfermedades que normalmente tu cuerpo te defendería bien. Entonces como que ahí es donde ya entra la diferencia, que puede entre el contraer VIH y el desarrollar el síndrome pueden pasar años, meses, dependiendo pues obviamente de la persona, del sistema inmune de la persona, de si está en tratamiento o no, y aparte del estilo de vida también de la persona. Claro. Entonces como que todo eso afecta. Entonces, no hay un estimado entre, ok, hoy me contagié y dentro de tantos años voy a tener el síndrome, no se sabe. Y en este caso, y ahorita sí me imagino que ya adentrándonos al tema de lo que es relaciones sexuales de riesgo o grupos de riesgo, ¿podrías explicarnos ahora sí, ya sabiendo esta diferencia de VIH, SIDA, etcétera? Digamos los métodos de transmisión, digamos. Bueno, o incluso quienes están como más propensos a esto, porque antes se creía que era únicamente la comunidad LGBTIQ+, la que estaba como más propensa a... Pero yo creo que ahorita con este tema de la revolución sexual y que de verdad estoy a Sodoma y Gomorra en muchos lados, pues ya ni siquiera es como que se lo puedas atribuir a una comunidad, ¿no? Sí, claro, digamos el virus cuando se descubrió en los 80 y específicamente estaba localizado, se creía que era el único factor de riesgo estar en la comunidad LGBT o digamos en las... personas que venden su cuerpo por relaciones sexuales, ya sea, y también con usuarios de drogas. Digamos que esos eran los 3 grupos de riesgo que pues todo el mundo creía que solo ellos se podían infectar y tal, pero no, o sea, realmente ahora si evaluamos las estadísticas, pues ya está en la población en general. O sea, población general me refiero a que cualquiera puede estar infectado. Como tú dices, o sea, porque también, o sea, dentro digamos que las relaciones heterosexuales hay mucha no protección en la relación, entonces como que eso te lleva a ser propenso. Pero digamos que si lo vamos a definir como un poco más, los 3 grupos entonces como que de mayor riesgo son las relaciones sexuales anales y sobre todo las receptivas, es donde está como el mayor porcentaje de riesgo, es un tema fisiológico realmente. Luego están las relaciones sexuales obviamente vaginales, los usuarios de drogas también, porque los que comparten jeringas, el virus sí puede quedar. A ver, el virus no dura en el ambiente o no hay un transmisor donde pueda vivir el virus si no es un humano, pero en las jeringas sí puede quedar hasta 72 horas porque hay restos de sangre. Wow. Entonces ahí es donde puede haber contagio también en usuarios de drogas. Entonces, como que esos eran los 3 grupos. También se puede transmitir por transfusiones de sangre, que es que también por eso es que lo veía tanto cuando me dedicaba o trabajaba en un banco de sangre, porque también, o sea, tenemos que tener mucho control a la hora de los donantes y esto, porque también ya cada vez es menos, pero también es un riesgo por transmitirlo así. Y por nacimiento también, ¿no? Cuando la madre tiene VIH, sí, digamos que esto nazca con esto en el momento del parto, ¿no? Que sí, totalmente, que es el método vertical que se le llama. También cada vez es menos porque pues si las madres están en control y la carga viral se reduce a indetectable a la hora del nacimiento, pues el bebé tiene como muy poca probabilidad de contraerlo. Vamos, a esto me refiero que cuando ya estás detectado como VIH y empiezas un tratamiento, puedes llegar a estar indetectable en tus niveles de virus, entonces no lo puedes transmitir. Y aquí, ahorita que dijiste el término indetectable, quisiera que me ampliaras un poco más esto. Entonces, ¿eso significa que yo puedo tener VIH y que ya no se me detecte? Y por lo tanto, al no detectarse ya no es transmisible, ¿o cómo funciona esta parte? Sí, creo que me adelanté un poquito porque primero había que hablar un poquito de las pruebas de diagnóstico para que me entiendas esa parte. Para diagnosticar el virus tenemos 3 diferentes pruebas, que son las pruebas de ácidos nucleicos o pruebas moleculares. O sea, ahora creo que mucha gente va a estar familiarizada con el término ahora en la pandemia, que con COVID sabe que es el PCR, los antígenos, el anticuerpo. Bueno, entonces se detecta igual por PCR, que es detectar el virus, las copias del virus, con pruebas de antígeno, anticuerpo y las pruebas solo de anticuerpos. Digamos, están estas 3. Ya luego de que estás confirmado, empiezas un tratamiento.
Hay varios tipos de terapia y varios tipos de esquemas de terapia, pero entonces luego cuando ya estás en el tratamiento inicias un monitoreo o un seguimiento. Entonces el medicamento lo que hace es evitar que el virus se siga replicando o se siga multiplicando en tu cuerpo, y entonces al hacer esta prueba de PCR sale indetectable. ¿Qué significa? Que la prueba, todas las pruebas tienen un límite de detección, necesitas cierta cantidad ya sea del virus o de los anticuerpos para que te den positivas, entonces como que el tratamiento, si logra llegarte a los niveles más bajos, la prueba no lo detecta. No significa que no lo tengas y que no se pueda reactivar si fallas en el tratamiento. Entonces solo significa que estás indetectable en ese momento. Por eso es que se le dice indetectable. No es que se negativice, solo claro, en ese momento. Y ese tema es entonces, o sea, y de nuevo, nos estamos adelantando, creo yo, porque tal vez los dos ahorita conocemos un poquito más del tema, pero entonces eso quiere decir que, a ver, el hecho de que estés indetectable hoy no significa, o sea, te obliga a tenerte que mantener constante en tu tratamiento, porque de lo contrario, pues puede que la carga viral se vuelva a incrementar y entonces ya sea transmisible. Totalmente, digamos, o sea, por ejemplo, si el tratamiento falla hay múltiples causas por las que un tratamiento puede fallar, porque no lo estás tomando de manera adecuada, o porque tu estilo de vida hace que el tratamiento falle, o porque simplemente ya necesitas cambiar otro esquema más fuerte, no sé. En ese momento, si el tratamiento falló, el virus se puede elevar otra vez y lo puedes volver a transmitir. O sea, tienes que estar en un monitoreo constante todo el tiempo. Ok. No, y que al final, a ver, o sea, entre estar en 1980 y que el momento en el que te detectaban VIH era casi en etapa SIDA y morirte a los meses, total, ahorita tener la oportunidad de detectártelo de forma temprana, de decir, ok, o sea, me transfirieron VIH en alguna relación sexual de riesgo, pero puedo todavía tener una calidad de vida, puedo pues simplemente con este medicamento de que lo tomo a diario, llegar a tener una vida, entre comillas, normal, funcional completamente, a no transmitírselo a mi pareja sexual, ¿no? Y al mismo tiempo pues vivir como indetectable, ¿no? Como que al final de cuentas en 20 años creo que por lo menos el estilo de vida que alguien que tenga VIH es totalmente distinto, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que el tema es detectarlo a tiempo, y eso no lo vamos a lograr si no estamos como familiarizados en hacernos la prueba, o sea, en saber si estuvimos en un factor de riesgo. Otro tema que se me había olvidado mencionar, pero era el tema de los tatuajes y piercings. Es muy leve todavía también, porque últimamente pues todos los lugares donde los realizan cada vez son más higiénicos, todo es estéril y tal, pero sí había un riesgo ahí en el contagio. Entonces como que todo, o sea, estar consciente de todos los factores con los que me puedo infectar, y entonces saber también en qué momento hacerme la prueba, porque no me la puedo hacer en cualquier momento después del factor de riesgo, que es algo importante también que quería mencionar después de lo de las pruebas. Estas 3 pruebas que te mencioné, el PCR, antígeno, anticuerpo o anticuerpo, tienen un periodo de ventana. El periodo de ventana es un tiempo en el cual tu cuerpo no es detectable todavía en tu cuerpo. O sea, tú te infectaste, pero tu cuerpo no ha desarrollado el suficiente virus o los suficientes anticuerpos para que la prueba te detecte. Entonces, por ejemplo, en PCR, pues el periodo de ventana es más o menos entre 12 a 15 días. Entre la prueba de antígeno, que se detecta una proteína del virus que es P24, es como entre 15 y 21 días, y la prueba de anticuerpos es hasta 3 meses. Entonces, como que hay que saber en qué momento estar consciente del factor de riesgo y decir, ok, me voy a esperar tanto tiempo para hacerme la prueba y ya para poder confiar en el resultado. Y sobre todo, pues yo creo que tampoco te puedes ir a hacer la prueba solo de me la voy a hacer y no tener un acompañamiento médico, porque también es importante ahí entender, por ejemplo, hay pruebas ahora que son antígenos anticuerpos, o sea, te detecta la misma prueba las dos cosas. Entonces, por ejemplo, puedes tener un pico muy alto de antígeno en el día 15, pero en el día 25 bajó, entonces es mejor esperar hasta los 3 meses. Es como que todo ese seguimiento es mejor si lo haces a través de un Claro, al final nosotros los mortales que no entendemos toda esa parte de químicos, biólogos, me hablas de este tema y te digo, pues no sé, ¿no? O sea, mejor tener un médico que te lo traduzca al castellano. Total. No, pues exacto, o sea, yo creo que es... Y sobre todo también a la hora de que tenga el resultado es necesario un seguimiento psicológico, o sea, realmente ni siquiera nosotros como químicos biólogos estamos facultados para dar el resultado, o sea, yo lo puedo hacer en el laboratorio y lo puedo entender,
y a interpretar el resultado, pero no estoy facultado para darte el resultado. Tiene que haber un acompañamiento psicológico, claro, acompañamiento de tu médico para empezar el tratamiento. No es como solo de me voy a hacer la prueba y no decirle a nadie, porque es un shock bastante fuerte. Claro, y al final de cuentas, pues justo, ¿no? La línea de abordaje que tiene que tomar el profesional, no solo de la salud, sino también de la salud emocional, para tirarte pues un balde de agua fría al final de cuentas, ¿no? O sea, claro, obviamente, y que creo que ahí es en donde viene también gran parte de la vergüenza que acarrea el tener un virus como este estilo, ¿no? Y se lo atribuyo mucho, y como lo decíamos al inicio, pues bueno, a ver, ¿cuántos de nosotros que tal vez ya nos contagiamos de COVID, ¿no? Que ahorita es la enfermedad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que pudimos haber estado contagiados de COVID entramos en esta etapa de vergüenza de tenerle que decir a las personas con las que estuvimos tomándonos un café o una cerveza de hey, salí positivo, vete a hacer la prueba porque pues no vaya a ser, ¿no? Y si con algo así de sencillo, pero que puede ser mortal porque es una ruleta rusa, te da esa vergüenza porque te carcome el cargo de conciencia que eres capaz de quitarle la vida no solo a la persona con la que estuviste, a las siguientes personas con las que esa persona pudo haber estado, claro, ¿no? Entonces creo que también ese shock, o esperaría que no solo es el shock de que puede que te puedas morir si no te lo detectas a tiempo, sino también es a cuántas personas puedo yo afectar y a cuántas personas puedo yo ser capaz incluso de quitarles la vida si yo no me detecto y no tomo la responsabilidad de mis actos, de decirle a mi pareja sexual, hey, salí positivo de VIH, vete a hacer la prueba, ¿no? Totalmente, yo creo que es como, y lo acabas de decir perfecto, o sea, el coronavirus es el ejemplo perfecto de cómo el decir salí positivo de COVID te causa tanto problema, y hay personas que ni lo dicen, o te lo dicen cuando ya pasó la enfermedad, que es algo pues que si lo pasaron, pues fueron que 20 días y ya lo pasaron, pues. En cambio esto no se pasa, entonces sí hay como que hablarlo. Entonces yo creo que eso es estar consciente de primero de cómo te puedes contagiar, en qué momento tienes que hacer la prueba para saber si realmente estás contagiado o no, y después lo otro es llevar un acompañamiento todo el tiempo. O sea, ya a la hora de que entras a un tratamiento tienes que estar hasta en tratamiento nutricional, porque todo tu estilo de vida cambia. O sea, todo va a cambiar. Vas a tener que tomar medicamento de por vida, pero no es algo que claro, no te estás muriendo. Exacto, ¿no? Ya no es mortal. O sea, de hecho, ya hace varios años, te digo, no recuerdo la fecha exacta, pero ya no es considerada una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica. Entonces, que eso es algo buenísimo. Creo que se muere más gente de diabetes o de insuficiencia renal que ahora de VIH, ¿no? Claro, lo que sí. Tapacidad. Sí, lo único que yo le encontré una desventaja a que lo hayan vuelto una enfermedad crónica es que la gente le perdió el miedo. Y también, pues no quiero... Yo creo que más que perder el miedo es perder el respeto también. Sí, eso es como ya sabes que no te vas a morir, entonces vale madre, es la prevención. O sea, y también como que, pues no quiero hablar específicamente de ningún gobierno, de ningún país, pero como que también dejaron de hacer como concientización también de la campaña. Yo recuerdo hace unos años cuando estaba en la universidad, que este día justamente era como de hazte la prueba y un montón de campañas en las universidades, ¿no? Y tal. Este año nada, o sea, estoy buscando y realmente no hay nada. Entonces como que es responsabilidad nuestra, al final cuidarnos es responsabilidad nuestra, e informarte es la mejor forma. Informarte y tomar conciencia, ¿no? Que era lo que vos estás diciendo. A ver, o sea, si yo siendo hombre caí en una, o bueno, mujer también, caí en una relación de riesgo, ¿no? O sea, tuve una relación sexual de riesgo, tengo que ser consciente de la ventana que tengo para pues, quedar contagiado o no, claro. Y aparte, pues obviamente para hacerme esta prueba. Ahora aquí viene la siguiente pregunta, Ariel, que creo que termina como de completar este ciclo, por lo menos básico, de información, VIH for Dummies, le digo yo, ¿no? Existe un tratamiento antirretroviral, me claro. recuerdo, ¿no? Sí. Y hay el famoso PrEP y el famoso POST, no sé cómo le llaman al PEP, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito más de eso? Porque creo que eso también, porque creo que ahí es donde también en el periodo ventana tú podrías tomarte un PEP, ¿no? No sé, vos decime cómo funciona este rollo. Ahora te explico. Sí, o sea, todo lo que es tratamiento es antirretroviral, porque lo que se trata es que el virus no se siga replicando. Son todos los esquemas de tratamiento, son múltiples antirretrovirales.
que inhiben funciones de la reproducción del virus. Pero ese es como que el tratamiento. El PrEP como tal, es importante aclarar que no es una vacuna, que no existe la vacuna, y no existe la vacuna porque el virus muta demasiado. O sea, hoy encuentran la vacuna y ya mañana ya mutó y ya la vacuna no hace. Por eso es que no hay vacuna, porque el virus es demasiado mutagénico, se le conoce. Entonces, ¿pero qué es el PrEP? El PrEP son 2 antirretrovirales unidos que descubrieron que tomándolo hacen como una buena protección. Entonces lo que hace es lo mismo, como que estuvieras infectado, inhibir el virus. Pero es un tratamiento que tienes que tomar de por vida, que sí tiene buena efectividad, porque los estudios te dicen que puede llegar a tener hasta 99% de efectividad, pero yo le veo un par de desventajas. Una, que tienes que estar como súper adherido al tratamiento, o sea, no puedes dejar de tomarte un solo día las 2 pastillas que tienes que tomar, porque si no el tratamiento falla, la efectividad baja muchísimo, casi a un 70% si fallas en cómo te tomas el tratamiento. Y lo otro es que no te protege de otras enfermedades, o sea, al final no te protege de sífilis, de gonorrea, de otras enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Al final, creo que la terapia se creó para personas que tenían parejas VIH positivo y entonces que así podían ya tener, pero o sea, ya realmente ya a este punto son personas súper informadas que sí van a mantener el tratamiento porque... Claro, porque viven con esta pareja. Ajá, exacto. Porque yo me pongo a pensar, o sea, si ni siquiera con un tratamiento antibiótico para infección de garganta la gente ni se lo termina, o sea, se empieza a sentir bien y lo deja. Imagínate algo que ni siquiera te lo tienes que tomar ni sintiéndote mal y aparte de todo te genera náuseas o te puede generar otros efectos secundarios. Yo creo que es como que el tema más difícil. Obviamente, pues si tú sabes que estás en constante riesgo, no sé si tienes múltiples parejas o si quieres estar haciendo como exponiéndote todo el tiempo, pues creo que te lo vas a tomar por precaución, pero creo que no es la mejor forma de prevenirlo. Y que creo que fue lo que pasó o de lo que se aprovechó también todo el tema de la revolución sexual. Claro. O sea, si lo quieres ver de esta forma, ¿no? Fue de, bueno, encontramos entonces tal vez no una cura, pero una forma para poder seguir viviendo en esta vida loca, ¿no? En comernos la torta por adelantado, entonces pues bueno, todos vámonos a PrEP. Claro. ¿No? Y sé de, por ejemplo, estas aplicaciones en donde literalmente la gente pone, ¿no? Estoy en PrEP, como todavía como diciendo, ay, esto está garantizando entonces que podemos tener relaciones sexuales de riesgo, porque siguen siendo riesgosas, porque eso no te quita la probabilidad de poderte contagiar de un ETS. Claro. Pero lo ven así como esa ventana de decir, no, pues ya. No importa. Al natural, ¿no? O sea, sí, yo creo pero que sí ha venido como a afectar la prevención del preservativo, por ejemplo, que es como 90, tampoco es 100% efectivo porque se puede romper, pero sí hay como una mejor efectividad usando preservativo. Obviamente la mejor prevención es la abstinencia, claro, que a menos que sea con tu pareja en la cual confías totalmente y no va a haber ningún riesgo, ¿no? También como que el hecho de normalizar hacernos la prueba cuando empezás ya con tu pareja formal a tener relaciones, ¿no? Es como, pues no sé, no creo que en nuestros países latinoamericanos lo hagan, pero sí es como, debería ser normal, o sea, es como que, ok, vamos a empezar, hagámonos la prueba, pues. Entonces en países en desarrollo, ya desarrollados, sí es un poco más normal eso también. Creo que es parte de la prevención, al final de cuentas. Con lo otro que me preguntabas del PEP, el PEP es una profilaxis post-exposición, que igual son tratamientos antirretrovirales un poco más fuertes que el PrEP, porque pues ya en teoría ya confirmaste que el virus lo tuviste, pero funciona dentro de las primeras 72 horas de que tuviste el factor de riesgo. Entonces no hay ninguna prueba que te pueda confirmar antes de eso, que te digas, ok, si lo tenés, tómatelo. Claro, es casi que solo por decir, así que, estoy consciente que estuve en una relación de riesgo, mejor me la tomo en esta ventana de 72 horas. Exacto, entonces como que fue más destinado o desarrollado para accidentes laborales, por ejemplo, médicos que operando a pacientes se pueden cortar con el bisturí o incluso nosotros como químicos biólogos nos podemos pinchar con la aguja con el que le estamos sacando sangre, pasa, o los accidentes laborales pasan, lo tienes que reportar y entonces
ok, se le hace la prueba al paciente y entre la más mínima duda te dan el tratamiento 72 horas. Igual los efectos secundarios pueden ser dolor de cabeza, náusea, o sea, diarrea, y sí se ha visto que funciona dentro de las primeras 72 horas. Tampoco te garantiza que no vayas a desarrollar la enfermedad. Entonces tampoco es como que nos vayamos a estar exponiendo cada vez de que tuvimos un factor de riesgo, sobre todo pues en una relación sexual. No es como que, bueno, me voy a tomar como que fuera la píldora el día siguiente, que tampoco está bien, pero ¿me entendés? O sea, pero sí, creo que utilizaste un buen ejemplo, ¿no? Como al final de cuentas mucha gente lo ve como, bueno, pues me voy a mascar el chicle después del sexo, ¿no? Y, pues caen o pastilla el día después o el PEP, ¿no? Sí. ¿A qué te arriesgaste? Claro. ¿No? Pero sí, yo creo que al final de cuentas, independientemente de que le estamos haciendo tal vez un poquito de carrilla y broma a este tema, sí es súper necesario que nosotros como hombres hagamos conciencia de esto, ¿no? Y que nos informemos y que le perdamos el miedo a este tema. Y si tú nos estás escuchando en este momento y en el momento en que te estamos diciendo VIH, te entra un pánico por dentro porque sabes que has estado en relaciones de riesgo, date el chance y date la oportunidad de ser tu propio héroe y vete a hacer la prueba, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, o sea, asumir también las consecuencias que pueden ocurrir, pero no por el hecho de no hacértela, no significa que no pueda estar ese virus ahí, ¿no? Entonces creo que a veces es mejor, pues sí, tal vez pasar por la vergüenza, el shock, el tratamiento, etcétera, pero saber que vas a estar vivo hoy, a que simplemente mañana te aparezcan las famosas manchas que salen del SIDA, ¿no? No son manchas. Bueno, vos ahorita me vas a contar de esto, ¿no? Pero como que al final de cuentas puedas llegar a una etapa SIDA y nunca lo dijiste. Claro, ¿no? Y pues también a cuánta gente le transmitiste el virus por esto mismo. Y de hecho, sabes que en los 80 así era como se dan cuenta por las famosas manchas que tú dices, que realmente pues es una enfermedad que se llama sarcoma de Kaposi, que es como un tipo de cáncer de piel que te lo causa un hongo y que normalmente estamos en contacto con ese hongo todo el tiempo, pero pues tu sistema inmune bien, competente, te combate. Entonces ya como que tu sistema inmune tiene que estar muy deprimido como para que te afecte, y entonces por eso es que es una enfermedad característica de las personas inmunocomprometidas. Entonces, así era como se dan cuenta en los 80. Yo creo que ahora pues no hay necesidad de llegar a eso en pleno siglo XXI. Por favor, no lleguemos a eso. Hombres y mujeres, si de verdad ustedes no se compran el mundo de la castidad, como se los hemos intentado también decir y recomendar en distintos episodios, y me dicen, Wipe, perdón, pero pues no es lo mío y no quiero, y pues está bien, ¿no? O sea, lo seguimos amando aunque no quieran, pero bueno, o sea, si vas a seguir teniendo relaciones sexuales, primero cuídate, cuida a tu pareja, cuida de verdad, o sea, al final de cuentas la finalidad de este episodio el día de hoy simplemente es decirte, brother, seamos conscientes, ¿no? Seamos conscientes, esto no es un juego, esto es una realidad que la gente está dejando de hablarlo y que nos corresponde todavía hacer conciencia de esto, y por eso es que nos tomamos el descaro de aprovecharme de Sebas, que es el que me edita todos los audios y los videos, porque pues simplemente le tocó editar 2 episodios esta semana, pero aprovecharme un poco de esto para decir, a ver, es que no podemos dejar la concientización de la prevención del VIH. Claro. No podemos. No, y totalmente, y no es como que querer como infundir miedo de la enfermedad o que digas, wow, es una enfermedad terrible, o sea, pero hay números, les quería hablar un poquito solo de, al año pasado todavía hay 38 millones de personas en el mundo viviendo con VIH, de las cuales 1.2 se infectaron solo en el año pasado. O sea, que es un número no despreciable, y sí, o sea, ha bajado obviamente digamos el tema de la mortalidad en un 40% a lo que conocíamos, lo que hemos hablado en los 80, en los 90, pero pues, todavía el año pasado se murieron 690,000 personas de esta enfermedad. O sea, creo que es algo que todavía podemos seguir preveniendo aún más, que si lo ves pues en porcentaje a nivel de la población que somos a nivel mundial, pues la gente puede decir, pues es despreciable, pero claro, son 690,000 personas que pudieron haberlo prevenido o que se pudieron haber tratado, ¿me entiendes? El tema es como informarse, y pues eso, sobre todo eso, informarse y prevenirse.
lo más que se pueda y si no, pues tratarse. Claro. O darle la oportunidad también a vivir en castidad. También es otra opción. A ver, no la descartemos, de verdad. Claro que no. La plenitud también de vivir en castidad, créame que es hermosa, ¿no? Pero bueno, amor sin libertad no es amor. Sean libres y pues bueno, ¿no? Cada quien tomará este tipo de información a su favor y como quiera. No sé si tenés algún otro dato que quisieras compartir y que digas es indispensable que lo sepan. No, creo que, pues nada, invitarlos a que se informen dónde puedan hacerse la prueba, o ya sea con su médico o en su laboratorio, o que sea más cercano. Igual no tengo como un lugar específico a decirles vayan a tal lado. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un programa nacional de VIH, pues como que los centros de salud y esto también hacen la prueba de manera gratis. Creo que lo que los quiero invitar es como a que se informen, ¿no? Estar como lo más informados posible y cualquier cualquier duda, estoy a las órdenes. Buenísimo. Y bueno, ya saben, ahí vamos a poner a Ariel al ojo público para que la gente lo quiera, le quiera consultar o hacer consultas tal vez un poco más técnicas. Bueno, mis hermanos, fue un gusto compartir con ustedes una edición especial de este podcast, que nunca habíamos sacado un podcast un martes, ¿no? Siempre se sacaba el lunes, pero había que aprovechar esta oportunidad. Yo me recuerdo de pequeño que en el colegio nos pusieron, eran unos carteles como de los 80s justamente, ¿no? Y yo decía, ¿por qué están estos carteles espantosos todavía acá? Si estamos en el 2000. Claro. Pero eran unos carteles que decían cómo prevenir el VIH. Y era súper desinformado, brother. O sea, era así de, no te puedes besar, no puedes compartir cepillo de dientes con esa persona que tiene VIH, no puedes compartir tenedor, no puedes... O sea, pues casi que, o sea, literalmente peor que lepra, ¿no? Wow, creo que eso es importante y no lo mencionamos, y eso es uno de los mitos, ¿no? Como de que se transmite por medio de los besos, no lo puedes transmitir por saliva. También, o sea, no puedes transmitirlo comiendo alimentos de las personas. O sea, realmente la carga viral que está en esos líquidos es muy baja como para contraer la infección. Obviamente, estar con la persona, darle un abrazo, eso no te va a contagiar. Creo que es súper importante, tienes razón, que la gente lo sepa, porque sí, o sea, de verdad, la gente no quería ni verlos casi. Y es que, o sea, a ver, y gran parte del miedo de por qué también muchos hombres y mujeres no quieren hacerse esta prueba es por ese miedo al rechazo, es por la vergüenza, es por la culpa. O sea, hay un tema emocional muy pesado. Sí, el estigma, ¿no? El estigma, claro. Y pues creo que al final de cuentas sí era necesario como empezar a romper este mito. Claro. ¿No? Y espero que este episodio hayamos roto distintos mitos que tú todavía podías haber tenido guardados por ahí. El miedo o etcétera de hacerte la prueba, pues, de verdad, o sea... Aquel que es valiente no es aquel que tiene miedo, ¿no? Es aquel que a pesar del miedo hace las cosas. Y te invitamos en este episodio a que seas valiente, a que te hagas la prueba, aunque te estés, perdón, sacerdotes y consagradas y consagrados que estén escuchando este podcast, ¿no? Pero si te estás cagando del miedo por hacerte esa prueba, pues bueno, lleva doble boxer, llévate un pañal, ¿no? O sea, con todo el cariño del mundo. Hay que ser valientes para estas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, aunque nos estemos cagando del miedo de hacernos la prueba, hagámosla, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas a las cuales nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida merecen que nosotros sepamos si pues tenemos el virus o no, ¿no? Total. Entonces, vamos a dar por concluido este gran episodio de este podcast, este episodio especial. Ariel, brother, mil gracias por haberme acompañado en este episodio, de verdad que te lo agradezco de todo corazón. Yo sé que tenés una agenda un poco ocupada, Ariel es un poco rockstar, es de los que le toca viajar por todo el mundo. Bueno, este año no. Este año el coronavirus nos encerró, menos mal, pero me invaden los celos un poco ahí. A ver, antes de cerrar, ya saben que siempre hacemos una recomendación musical, así que el día de hoy les vamos a recomendar la canción de I Still Haven't Found What I'm Looking For de U2. Wow, esa canción es buenísima. ¿Sí? Le atiné entonces. Les mando un muy fuerte abrazo, mis hermanos, y nos vemos ahora sí el lunes. El lunes de la otra semana. Fue un gusto darles 2 episodios esta semana, bien merecidos. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.